Que el Señor les bendiga, hermanos. Así que hoy vamos a seguir con nuestra serie de Romanos capítulo 12. Y hoy estaremos viendo de versículo 14 a 18. Romanos capítulo 12, hoy estaremos viendo de versículo 14 al 18. El domingo pasado estuvimos, el tema que tuvimos el domingo pasado estuvimos hablando sobre el amor que Dios aprueba. Que no todo lo que llamamos amor es lo que Dios aprueba. Y ese amor mismo es uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo. Tenemos amor, paz, gozo y los demás, pero el primero es el amor. Y el amor es algo que cubre multitudes de faltas, sobre todo el amor que proviene de Dios. Y un pasaje que no les mencioné, si lo queréis lo podéis apuntar, que es 1 de Juan capítulo 3, versículo 17. El domingo pasado olvidé mencionarle eso. Habla de cómo nosotros expresamos nuestro amor a los hermanos. 1 de Juan 3, 17. Dice que si alguien tiene suficiente dinero para servir o para vivir bien y ve a un hermano que tiene necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Qué quiere decir? Que cómo yo puedo estar viviendo bien, tengo todo lo que yo necesito, y veo a un hermano en la congregación. Cuando habla de hermano, no habla de gente del mundo, habla de hermano en la fe, hermano en el cuerpo de Cristo. ¿Qué está pasando necesidad? Tú que tienes los medios, ¿cómo puedes ver a una persona que no tiene los medios y te llamas hermanos, cristiano, y dice que amas a Cristo, y ves a esa persona tener necesidad y tú no le ayudas? ¿Qué tipo de amor es eso? Es lo que nos quiere decir ese pasaje. Así que yo les animaré de leer todo 1 de Juan capítulo 3. Y una de las cosas también que tenemos que entender es que todo creyente debe ser guiado por el Espíritu Santo. Todos que se consideran creyentes deben ser guiados por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos va formando cada día la imagen y semejanza de Cristo. No es nuestra propia fuerza, o no cuánto ayunamos, o cuánto sabemos de la Biblia. Es nuestra relación con el Señor, automáticamente tenemos la relación con el Espíritu Santo. Teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos estar viviendo continuamente en el pecado. No, podemos resbalar, podemos caer. El Señor Jesús mismo lo dijo, que es imposible evitar un resbalón, es imposible evitar la caída, es imposible evitar pecar contra Dios. Eso es imposible de evitar. Pero el cristiano no vive en el pecado. El cristiano no practica el pecado continuamente, porque he escuchado muchas personas que llaman cristianos mundanos. No existe cristiano mundano. Existen mundanos, existen cristianos. Y un cristiano puede resbalar y caer, pero 7 veces cae, 7 veces le levantará el Señor, porque cada vez que se arrepiente de verdad, Dios le perdone. Pero el que se acomoda en el pecado no es creyente. No lo es, para nada. Así que todo creyente debe ser guiado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, sin el Espíritu Santo, la iglesia es un club social. Sin el Espíritu Santo y la predicación será una palabra más, como muchas de las otras palabras. Así que el Espíritu Santo tiene que estar en todo lo que tiene que ver con Dios, porque Él glorifica a Cristo. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo para que las predicaciones que se predican en un púlpito, donde sea, en la televisión o en las calles, tenga un efecto en la vida de las personas y transforma sus vidas. Si no hay el poder del Espíritu Santo en una palabra, por eso que mucha gente puede ir a la iglesia durante 100 años y sigue viviendo en fornicación y adulterio y no les importa para nada, porque al pastor o los líderes no les importa, porque entran los ingresos, los diezmos y todos los demás que les dan para saciar su conciencia. Así que sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay evangelio. No hay cristianos sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo somos como las demás personas del mundo. Así que hoy estaremos viendo Romanos capítulo 12, del versículo 14 a 18. Y el título de nuestra enseñanza, el título es Lo que Dios espera de ti. Lo que Dios espera de ti, y no solamente de ti, pero lo que Él también espera de mí, lo que Dios espera de mí, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es muy importante que lo tengamos bien claro.
¿Hay una expectativa de parte de Dios a nosotros? Sí que hay una expectativa. ¿Dios espera algo de nosotros? Claro que sí que Dios espera algo de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Recuerda que hemos estado viendo algunas, ¿cómo puedo llamarlos? Consejos del capítulo 12 mismo de parte del apóstol Pablo, con la guía del Espíritu Santo. Primeramente, cómo tenemos que entregarnos, como lo vimos, como un sacrificio vivo y santo para Dios, que es la manera que a Dios le agrada, como nosotros tenemos que vivir, que no tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos. Así que hemos estado viendo todos esos consejos. Y Pablo sigue aquí, que es más lo que Dios espera de nosotros. Escucha bien, hermanos, que los que son hijos de Dios no son guiados por reglas del mundo. Los hijos de Dios, los cristianos no son guiados por reglas del mundo, son guiados por el Espíritu Santo. Así que Romanos capítulo 12, 14 a 18 dice, escuchen bien y presta atención, escuchen bien, bendigan a quienes los persiguen. Eso que... a mí eso es fuerte. Si yo estuviera en el mundo me dice eso, yo me diría, pero estás mal de la... ¿Cómo puedes decir de bendecir a los que te persiguen? Pero es lo que dice la palabra. Bendigan a los que te persiguen. No los maldigan, sino pídenle a Dios en oración que los bendiga. Alégranse con los que están alegres y lloren con los que lloren. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensan que lo saben todo. Eso es una parte muy común. No piensa que sabe todo, porque hay cristianos que cuando les hace una pregunta, no saben la respuesta. Quieren obligar a manipular la Biblia para contestar. No tenemos toda la respuesta, no somos Dios. Y no podemos contestar todas las preguntas que nos hacen a nosotros. Así que no podemos pensar que sabemos todo. Tenemos que ser honestos. Cuando alguien te pregunta algo, no lo sabe, dile que, oye, no lo sé, pero dame una semana para que lo estudie, lo busco, luego regresamos y hablamos sobre el tema. El versículo 17 dice, nunca devuelven a nadie mal. No, sí, versículo 17, sí, no piensa que saben de todo, el versículo 17. Para el 17 dice, nunca devuelven a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Compórtase de tal manera que todo mundo, no está hablando de la gente de la iglesia que tiene que verte, no, la gente de fuera, la gente que no son creyentes, tienen que ver tu manera de vivir tu vida y decir que tú eres una persona honrada. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Así que vamos a ir disectando versículo por versículo aquí, explorándolo un poquito para comprender lo que la palabra nos está diciendo, o lo que Dios espera de nosotros. Así que esa es una sección que el apóstol Pablo empieza esa sección de su carta dando instrucciones de una práctica que para el mundo no es lo más normal. No es lo más normal para el mundo lo que Pablo está diciendo aquí. Que tenemos que bendecir a los que nos persiguen. Eso es una locura, porque es como alguien viene, te destroza el coche, o alguien viene, te escupe en la puerta, o alguien viene, te echa cosas, basura en tu portería, o te hacen cosas raras. Dice la palabra que tiene que bendecirle. Lo primero que ocurrirá en un ser humano cualquiera es venganza. Es salir a por la persona, agarrarle por el cuello, apretarle el cuello, bofetearle, darle todas las patadas que hace falta, pero destruir la persona. Eso es lo primero, el instinto de cualquier ser humano. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Bendice a los que te persiguen. Bendice a los vecinos que te insultan. Bendice a aquellas personas que te dicen en tu cara cuánto desean que las cosas te van mal. Aquellas personas que por envidia o lo que sea quieren destruir y arruinar tu vida. Debes bendecirle. Y no solamente debes bendecirle, dice que debes orar por ellos. Y no orar de cualquier manera. No solamente, Señor, perdona a fulanito tal por lo que hizo. No, debes orar por ellos para que Dios les bendiga. Así que Dios no ora para que Dios te bendiga a ti. Dios te está diciendo que ora para que yo bendiga a este hombre que te está maldiciendo. Ore para que yo bendiga a esta persona que te odian. Ore para que yo bendiga a los que te persiguen. Mira lo que estaba pasando. Estamos en segundo de Samuel.
David, cuando Absalón se rebeló contra David, Absalón tomó la decisión de tomar el reino. David se escapó con su ejército, con su gente, con sus esposas y todo el mundo de su casa se escapó. Y mientras que estaba en el desierto subiendo para ir al monte de los olivos, para esconderse por ahí, salió una persona de la familia de Saúl y empezó a maldecir a David e insultarle, y le maldecían y decían que era un hombre de sangre. Y sus guardias dicen: rey, solamente mándame para que corte la cabeza de este hombre. No tiene derecho de hablar al rey así. David dijo que no. Deja que me maldiga. Quizás Dios puede... ¿Quién eres tú? Primero digo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para interponerte, digamos? ¿Y cómo sabes si no es Dios quien le ha mandado? Es Dios quien le ha mandado para que me maldiga. Y deja que me maldiga para que sus maldiciones, Dios puede ver cómo me maldice y tenga lástima de mí y me bendice igualmente. Y sinceramente Dios tuvo lástima de David y lo bendigo. Murió Absalón, David regresó a Israel y su fama creció aún más y más y más. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que habrá momentos en nuestras vidas que la gente nos van a perseguir. Habrá momentos en nuestras vidas que los amigos van a conspirar contra nosotros, hablando cosas malas para destruirnos. Pero si hablan cosas malas porque hemos hecho algo malo, sinceramente lo merecemos. Pero si hablan cosas malas porque no hemos hecho nada malo, o suponemos que no hemos hecho nada malo, pues la Biblia dice que a esta persona hay que bendecirlo. Aunque haya hecho algo malo, a esta persona tiene que orar por él para que Dios le bendiga. Así que, ¿quién con sus sentidos normales, hermanos? ¿Qué ser humano que no es creyente, que no tiene el Espíritu Santo? ¿Qué persona aceptará algo así? Bendecir a un enemigo, orar por la persona que te odia. ¿Quién lo hará? Todos deseamos que nuestros enemigos, hermanos, o que los que nos persiguen, el deseo de cualquier ser humano que está en el mundo, no una persona convertida, el deseo de cualquier persona que está en el mundo es que le pasan cosas malas a sus enemigos. Desean que les pasan cosas malas. Es que lo más normal es desear que el encargado o la encargada que me fastidia todos los días en el trabajo, que algún día se le estropea el coche, que llega tarde también para que le fastidiamos, o que comete algún error para que le despiden también porque ya no podemos más. Deseamos eso para todas aquellas personas que nos oprimen. Pero Dios dice, no, orar por los que te oprimen o los que te persiguen. Orar por ellos y pide a Dios que Dios los bendiga. Esos son hijos de Dios, hermanos. Esos son hijos de Dios. Pero el camino de Dios no es como el camino de los hombres. Eso no es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros maldecimos a los que nos maldicen. Así que Dios quiere que nosotros bendecimos a los que nos maldicen o a los que nos desean el mal. Yo le diré, eso suena como una locura, ¿no? Suena como algo, pero ¿por qué Dios lo hace? Hermanos, Dios hace que llueve en la casa de los cristianos nada más. ¿Cuándo llueve? ¿En la casa de quién llueve cuando llueve? Solo en los cristianos, los que aman al Señor. Sale el sol solamente en la casa de los que aman al Señor. Sale el sol en la casa de todos. Hasta los que salen por la televisión hablando, blasfemando contra el Señor y hablando mal de Él. Cuando Dios manda su lluvia a ellos también. Cuando Dios manda su sol a ellos también. Sus estrellas bonitas que salen de noche, salen en la casa de esas personas también. El aire de Dios que Dios regala al mundo entero, ellos respiran el mismo aire. La única manera que podemos demostrar que somos hijos de nuestro Padre eterno es tener sus atributos. Es tener los atributos de Dios, que es bendecir a aquellas personas que nos maldicen y orar a nuestro Padre para que le bendigan a ellos. Por eso, uno tiene que pensarlo muy bien, hermanos. Antes de ser cristiano, piénsalo muy bien. Piénsalo muy bien, porque hay muchas cosas que irán contra la naturaleza del mundo. Así que uno no es cristiano porque piensa que porque soy cristiano todo me irá bien. No, en el momento que uno se convierte, ahí empiezan los problemas. Pero esos problemas no significan que nosotros tenemos que vengarnos. La venganza de un creyente le pertenece al Señor. Así que las palabras citadas aquí por el apóstol Pablo no son palabras de apóstol Pablo mismo que se le ocurrió. Fue una inspiración del Espíritu Santo. Pero antes de que el Espíritu Santo inspiró a Pablo de hablar esas palabras, antes de que el Espíritu Santo le inspiró, el Señor Jesús mismo, en Lucas capítulo 6, versículo 28, Él ya lo había dicho en el Sermón de Monte. Así que Pablo está simplemente repitiendo las mismas palabras del Señor Jesús para que nosotros nos recordamos.
En el Sermón del Monte, lo podéis leer todo el capítulo 6 de Lucas. En el versículo 28, el Señor Jesús dice, bendiced a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Eso tiene que hacer un cristiano. Bendecir a los que les maldicen y orar por las personas que te calumnian. Así que, ¿cómo puede uno bendecir a los que le decían el mal? ¿Cómo podemos bendecir a los que nos decían el mal? Y muchos de los salmos de David, si lo leéis bastante bien, muchos de los salmos que David escribió, y muchos de sus salmos, él ora para que le ocurran cosas malas a sus enemigos. Él desea, Señor, que mis enemigos no prosperen, que sus días sean cortos, borra sus nombres. Uno de los salmos es Salmos 69, 24 a 28. Eso es David hablando aquí. Así que uno dirá, pero ¿cómo David puede decir eso? Entonces la Biblia se está contradiciendo. Escucha a David. Derrama tu furia sobre ellos, a sus enemigos está orando. Consúmelos con el ardor de tu enojo, que sus casas quedan desoladas y sus carpas desiertas. ¿A quién tú has castigado? Imagínate, ¿a quién tú has castigado? Ya, Señor, no es suficiente. Pero agregan insultos, añaden dolor a quienes tú has herido. Es que, y dale heridas, pero agrégale más dolores. Amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. El versículo 28 es lo más fuerte. David dice, borra sus nombres del libro de la vida, no dejes que sean incluidos entre los justos. Qué contradicción con lo que acabamos de leer de Pablo, ¿no? Uno se preguntará, pero Romanos capítulo 12, versículo 14, es una contradicción con lo que estamos leyendo de parte de David. No hay ninguna contradicción, ninguna manera. Pero escuchen bien por qué. Porque en el Antiguo, David está hablando aquí, estando en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban basándose sobre la ley de Moisés. Y la ley de Moisés que Dios había dado a los pueblos de Israel era ojo por ojo, diente por diente. Así que si alguien te bofetea la mejilla izquierda y por accidente se te sale el ojo derecho, pues hay que bofetearle la mejilla izquierda también y se le arranca el ojo izquierdo. Era por eso. Alguien te da un puñetazo, se te cae un diente, el mismo diente de esa persona debería caer. Alguien mata a una persona intencionalmente, debe morir por eso. Alguien te coge la gallina del otro, debe entregarle otra gallina. Alguien coge la vaca, tenía que ser ojo por ojo, diente por diente. Así que era normal en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, bajo la ley, desear la muerte de los enemigos. Pero el sermón de monte en Lucas capítulo 6, versículo 28 que hemos leído, el Señor Jesús empieza una nueva enseñanza, un nuevo mandamiento que Dios nos da, que ya no es ojo por ojo. Todos aquellos que están en Cristo Jesús, nueva criatura son, que ya no es ojo por ojo. Pues que cuando la gente escucharon a Jesús predicando, se quedaron en Juan 7, 46, le dijeron, exclamaron, jamás hemos oído a nadie hablar como él. Era normal, jamás habían escuchado a alguien decir, amar a tu enemigo, ora por los que te persiguen, bendicen a los que te maldicen. Jamás habían oído eso. Así que la gente se quedaron asombrados, atónitos. La fama de Jesús crecía en alguna área, la gente le deseaba más, y en otra área la gente deseaba más su muerte. En la Biblia, eso es lo que hemos leído de amar a tu prójimo o de amar a tu enemigo. No es la única cosa asombrosa que hay. Miramos en Mateo capítulo 5, versículo 43 a 45. El Señor Jesús hablando aquí dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Esa era la ley de antes. Creo que si no me equivoco será Levítico capítulo 20 que van citando. Tienes que amar a tu hermano. No desea mal a tu hermano, pero puede desearle mal a tu enemigo. Puede desearle mal, pero a tu hermano no. Así que el Señor Jesús aquí está citando Levítico, la ley que Dios había dado a los hijos de Israel. Y Levítico 20, si no me equivoco de pasaje, dice eso. Así que él dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Volvemos otra vez a eso. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¡Qué precioso! Una de las maneras que demostramos que estamos actuando como hijos de Dios es cuando empezamos a amar a nuestros enemigos, orar por los que nos maldicen.
¿Cómo sabemos que hemos perdonado a alguien, hermano? Cuando alguien te hace tanto daño, a veces te pueden decir, ya te perdono. No podemos saber si hemos perdonado a alguien si este odio no se convierte en el amor. Este odio que tenemos por la persona tiene que convertirse en un amor más fuerte que el odio que nosotros sentíamos por la persona. Dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos igual. Así que así actúa Dios. Bendice a los malvados como a los justos de igual manera. Él es misericordioso, bondadoso con todos. Él ama, y como dice en Ezequiel 18, Él desea que todo mundo sea salvo. Ese es el deseo de Dios. No es lo que predican o la doctrina calvinista, que dice que Dios ha seleccionado a algunas personas para la salvación y otras personas para mandarla al infierno. No es lo que la Biblia me enseña a mí. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña bastante bien que Dios desea que todo mundo sea salvo. Él hace todo lo que puede hacer. Lo podemos leer en segundo de Samuel también, que una señora bastante sabia que vino para intentar de convencer, que Joab quería convencer al rey David para que dejara venir a Absalón, después de que Absalón mató a su hermanastro, dejara venir a Absalón otra vez a Israel porque se había escapado. La mujer sabia citó, no me acuerdo muy bien del versículo, pero citó un porción de la palabra, que Dios hace todo, ¿sabe? Él maquina todo para que la gente se acerque a Él. Así que Dios siempre quiere que la gente se salve. Así que somos llamados, hermanos, todos nosotros somos llamados a amar, no solamente a amar a las personas que nos hacen el bien. No hemos sido llamados solamente a amar a un grupo de personas, sino hemos sido llamados a amar y a desear el bien y a aquellas personas que desean nuestra muerte. Hemos sido llamados a amar a aquellas personas que no nos desean el bien, aquellas personas que desean vernos sufrir. Hemos sido llamados a amarles y a orar por ellos, a orar y pedirle a Dios que Dios debe bendecirle. Qué tarea tan difícil, ¿no? Tienes que ponerte de rodillas. Señor, bendice a este hombre que acaba de insultarme. Dale un trabajo, por favor, ayuda. Pero cuando lo hacemos, hermanos, somos verdaderos hijos del Padre que está en los cielos. Es lo que Dios espera de nosotros. Si no fuera algo posible, créanme, si no fuera posible que no podemos hacer eso, nunca lo tendremos en la Biblia como algo que Dios nos demanda de hacer. Si el Señor Jesús le dice que amar a vuestros enemigos es porque es posible, pero solamente bajo el poder del Espíritu Santo que podemos llegar a amar a alguien que nos ha hecho daño. ¿Cómo podemos expresar amor a una persona si nosotros mismos no hemos experimentado el amor de Dios? Podemos expresar amor a un enemigo cuando nosotros podemos abrazar el amor que Dios nos ha demostrado. Si comprendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, si yo comprendo lo que Dios ha hecho por mí, como entregó a su Hijo para morir en la cruz por mis pecados, amándome sin condiciones, pero amándome de tal manera que entregó a su Hijo por mí. Pero la condición que Él me pone es que tengo que arrepentirme de mis pecados y apartarme y poner mi fe en su Hijo para siempre. Un amor poderoso. Cuando yo experimento ese tipo de amor, puedo amar a otras personas que me decían el mal, tal como el Señor Jesús lo dijo antes de ser crucificado. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esteban dijo lo mismo. No toma en cuenta esos pecados contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado el amor de Dios. Así que si no fuera posible, Dios nunca nos hubiera dicho de hacer eso. Seguimos con el versículo 15. Pablo sigue diciendo en el versículo 15. Alégranse en el versículo 15. Alégranse con los que están alegres y lloren con los que lloren. ¿Qué cosa, no? Alégranse con los que están alegres y lloren con los que lloren. Así que compartir y la alegría y la tristeza de otras personas demuestra nuestro amor por esas personas, hermanos.
Compartir en la alegría, en la tristeza de otras personas, demuestra nuestro amor por esas personas. Porque si amamos a las personas de verdad, compartiremos su alegría. Cuando están alegres, nos uniremos con ellos. Acaban de conseguir un trabajo, no tendremos envidia porque han conseguido un trabajo. Nos juntaremos con ellos, alabaremos al Señor por el buen trabajo que han tenido, con el buen sueldo. Han conseguido un aumento en el trabajo, nos uniremos con ellos para alabar al Señor, no teniéndole envidia. No puedo hoy, porque hay envidia y solos en nuestros corazones. Como creyentes debemos alegrarnos con los que están alegres. Alguien acaba de conseguir algo que no se esperaba que pudiera conseguirlo, pues nos unimos con esa persona y alabamos al Señor juntos por la gloria de Dios. Alguien está triste, acaba de perder su trabajo. En vez de alegrarnos que sí, gracias, perdió ese trabajo que se estaba como demostrando que nunca lo va a perder. No, hermanos. Alguien pierde su trabajo, alguien está triste, alguien acaba de perder un familiar. Nos unimos con la persona en esa tristeza. Tenemos que ser como nuestro Padre que está en el cielo. Tenemos que compartir la alegría de los demás. Tenemos que demostrar un afecto genuino. Nuestro amor tiene que ser genuino. Demostrarle que de verdad que a ellos nos importa. Hermanos, recuerda lo que vimos el domingo pasado sobre el amor que Dios aprueba. Hablamos de que el amor que Dios aprueba es un amor que no es fingido, es un amor genuino, es un amor auténtico, es un amor que no guarda rencor, es un amor que no desea el mal a nadie, es un amor totalmente genuino. Y si amamos así, nos alegraremos con los que están alegres. Si amamos a la gente con sinceridad, nos alegraremos con ellos cuando están alegres. Y cuando están tristes, nosotros también estaremos tristes. Cuando lloran, lloraremos también con ellos. Pero ¿acaso es lo que vemos en las iglesias? No estoy hablando del mundo, hablo de la iglesia. En la iglesia hoy en día, hermanos, seamos honestos, ¿acaso vemos ese tipo de amor que la Biblia nos dice? ¿Acaso vemos a hermanos amándose genuinamente entre ellos, alegrándose cuando uno está alegre y entristeciéndose cuando uno se entristece? No. Un hermano, Dios acaba de bendecirle, se compró una furgoneta para un trabajo, los demás, presumido, celos en el corazón. Un hermano hay jóvenes en la iglesia, llevan como 20 años en la iglesia, viviendo de cualquier manera con hermanas. Llega un hermano responsable, joven, dedicado en su trabajo y en su vida cristiana. En poco tiempo el Señor le bendiga con una esposa en la misma congregación que esos hermanos llevan 20 años ahí con esa misma hermana. Pero por falta de seriedad, Dios le bendiga a uno recién llegando y los demás empiezan a mirarlo con mal ojo, que ¿dónde vino ¿Dónde vino esto? Regocijarnos con los que se regocijan. Demostramos nuestro amor genuinamente, hermanos. No debemos vivir de la manera que a Dios no le agrada. No debemos sorprendernos si en la iglesia encontramos cosas así, porque la Biblia misma lo dice, que hay muchas parábolas. La palabra de un hombre que sembró semillas buenas y después vino el enemigo y sembró malas semillas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la iglesia siempre habrá de todo, hermanos. Siempre habrá de todo en la iglesia. Si alguien deja de congregarse porque no le gustó a alguien en la iglesia, es porque probablemente no fue a la iglesia para buscar a Jesús. Porque fue a buscar amigos y le salió mal sus amistades. Si alguien dice que hay mucha hipocresía, no hay amor en la iglesia, es porque no ha leído bien la Biblia. Porque si había mucho amor a 100% en la iglesia, no tendremos esto de amarse unos a otros, amar a tus enemigos. La iglesia es un lugar de locos. No sé, ¿cómo se llama el hospital donde manda a los locos? Es un psiquiátrico o un manicomio. Así que es un manicomio la iglesia de pecadores. Es un lugar donde hay personas que están ahí para que Dios les transforme. Así que si tenemos una alta expectativa de que porque es un lugar que se llama iglesia debe haber personas perfectas, pues te equivocas. Son personas que desean ser perfectas. Son personas que están llenos
de distracciones en sus vidas. Son personas que buscan ser transformados por el Señor. Personas que desean vivir para el Señor, pero siguen en sus imperfecciones, siguen cometiendo sus mismos errores. Mira lo que el Señor Jesús dice aquí en Mateo capítulo 24, 10 a 12. Dice, lo que ocurrirá en los postreros tiempos, antes de su venida. Muchos se apartarán, eso es antes de que Jesús venga, eso es lo que pasará. Muchos se apartarán de mí. ¿Está ocurriendo hoy en día? Sí, hace muchos años ya que empezó a ocurrir eso. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán, sobre todo los no vacunados y los vacunados. Ahora se están traicionando mucho, se están odiando, se están separando. Es lo que está ocurriendo en las familias, en las iglesias. Parece que van separando a los vacunados allá y los no vacunados allá. En la vida, traicionando. La gente se odia a los que no se han vacunados y odian a los que se han vacunados. Una locura en la cual vivimos. Dice que aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Eso es antes de la venida del Señor Jesús. Y el último dice, y el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. Muchos se volverán muy apagados por el incremento de la hipocresía en la iglesia, por el incremento de la hipocresía en el mundo, por el incremento del pecado, por el incremento de muchas cosas. Muchos dejarán de tener un amor genuino y sincero. ¿Acaso estamos viviendo en los últimos tiempos? Sí, desde el día de Pentecostés, porque el profeta Joel lo dice muy bien. El Señor prometió que descenderá su Espíritu Santo sobre toda carne. Ocurrió en el día de Pentecostés, en los últimos tiempos. Empezamos ya estamos en los últimos tiempos. Desde el día de Pentecostés estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Acaso es posible amar a nuestros enemigos y orar por ellos y orar por aquellas personas que nos persiguen? ¿Acaso es posible? La respuesta también es sí. Es posible orar por nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. El Señor mismo nos dijo de hacerlo. Y podemos hacerlo solamente con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nos sometemos a Dios, deseando vivir para Él, nos sometemos a Él y permanecemos en nuestra fe en Cristo Jesús, lo que es imposible para nosotros será hecho posible para Dios. Seguimos con el versículo 16. El versículo 16 dice, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. Eso es muy bonito, muy precioso. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos de no disfrutar de la compañía de otros. Y no piensan que lo saben todo. Doña sabe todo, don sabe todo. Sea humilde de corazón. No te crees porque tú ganas 2,000 euros y el otro gana 500 euros y sabes predicar, sabes hablar. No puedes sentarte en la misma mesa con aquella mujer que trabaja, limpia, digamos, gana 500 euros por 8 horas de trabajo cada mes, cada día. Y te crees que eres mejor que ella. Dios te bendice más. Tienes el favor de Dios. Tienes las ventanas del cielo abierto. Y deja de disfrutar de la compañía de gente común. Eso ocurre, hermanos, en las iglesias. Si no, no tendremos esas cosas en la Biblia. Sí, Pablo nos está diciendo aquí, bajo la guía del Espíritu Santo, de dejar de ser tan orgullosos. De ser tan orgullosos. Y perdemos disfrutar la compañía de gente común. Es porque sigue existiendo. No es que terminó de existir. Sigue en nuestras congregaciones. Gente que se creen tan grande. No, ahí es la mesa de los líderes. ¿Sabe? Son ellos que se sientan encima del púlpito. Nadie se sienta en la primera fila porque solo son de los líderes. No se mezcla con ellos porque es el hombre de Dios. No, hermanos. No nos dejamos llevar y perdemos ese disfrute de gente. Porque esa gente la vamos a encontrar en el cielo si vamos al cielo. Si vamos al cielo, le vamos a encontrar en el cielo. Así que no podemos permitirnos de disfrutar de la compañía de gente común. Y no pensamos que sabemos todo. Debemos vivir en armonía, dice. Debemos vivir en armonía. Vivir en armonía. No debemos ser llevados por el orgullo y perder
todo y perder tener un buen tiempo en comunión con los demás. Y no ser tan creído y pensar que no podemos aprender de los demás. Eso es la parte más difícil. Podemos ser demasiado creídos que pensamos que no podemos creer en los demás, que no podemos aprender de otras personas. Así que, hermanos, no perdemos el tiempo disfrutando, debemos disfrutar de la compañía de otras personas y saber también que no importa si es la mujer de limpieza o es la mujer de no sé qué, podemos aprender mucho también de otras personas porque no sabemos siempre todo. Mira lo que dice el versículo 17. El versículo 17 nos recuerda eso. Nunca devuelven a nadie mal por mal. Ojo, nunca devuelven a nadie mal por mal. Compórtanse de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. No devuelven mal por mal. De la manera que debemos comportarnos, la gente tiene que ver que somos personas honradas. Aquí no está hablando de la gente de la iglesia, tiene que ver. La gente del mundo tiene que ver que nosotros somos personas honradas. Y aquí tenemos dos consejos. El primer consejo aquí es que nunca debemos devolver mal por mal. Nunca devuelvan mal por mal. Lo más normal es devolver el mal por el mal y el bien por el bien. Eso es lo más normal. Yo me junto con las personas que me ayuden. Rasca mi espalda, después rasco la tuya. Es una relación mutua, ¿sabe? Una relación mutua. Es que te doy y me das. Si tú no me das, no te doy. El amor se gana. Si no me amas, no te amo. Eso es lo que el mundo enseña. Ámate a ti primeramente antes de amar a los demás. Sinceramente, no está mal amándose a sí mismo. Pero cuando todo el enfoque se concentra, podemos ser idólatras. Así que nosotros tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. No podemos devolver el mal por el mal. No podemos solamente hacer el bien a las personas que ellos mismos nos hacen el bien. Así que no voy a ayudar a Dave simplemente porque Dave siempre me ayuda a mí cuando necesito algo. Tampoco él me va a ayudar a mí siempre porque yo siempre le ayudo. O no tengo que hablarle o tratar bien a una persona porque siempre esa persona me trata bien. O no voy a invitar solamente a fulanita tal o fulanito tal a mi casa porque siempre me invita a su casa. Por eso que los cumpleaños temo dar regalos, porque es como comprometer a alguien, que como te he regalado a ti este año a tu cumpleaños, cuando me toca a mí, debes regalar. Y si no te regalan algo, la persona a quien tú regalaste le empieza, mira mi esta, solamente vino a comer y yo le regalé la otra vez. Son cosas que ocurren. Por eso que a mí me encanta que cuando llega mi cumpleaños, que nadie me dé nada, así que no me ve comprometido para regalar a alguien algo. O si quiero regalarle algo a alguien, lo voy a regalar algo que está en mis posibilidades para regalarle, para que no me regalo algo que tiene que pedir un préstamo para regalármelo. Porque las condiciones financieras de todo el mundo no son iguales. No es porque una persona puede estar ganando 2,000, otra persona gana 500. El que gana 2,000 gasta 500 para comprarle algo a la otra persona que gana 500 y su cumple. Y el que gana 500, llega el cumpleaños de él que gana 2,000, empieza a buscar un regalo quizás del mismo peso. Y al final le da algo menos. Me hace mucho risa es el tema en las navidades, en las casas. La gente que se vuelven locas en consumir y en esas cosas, que se compran regalos, ¿sabes? Cuando se sientan a veces, no sé si lo habéis visto, que se sienta todo el mundo, uno abre su paquete, ¡wow! ¡Wow! ¡Gracias, tía! Y, tía, ¿qué me has traído? Y abres una corbata o una bufanda y se queda como, encima que yo gasté tanto para comprarle, digamos, una aspiradora, algo caro, solamente me compró un collar, quizás de bijou Brigitte, o una pulsera, o algo así. Sinceramente, hermanos, sinceramente. Así que la palabra nos dice que no tenemos que dar solamente a aquellas personas que a nosotros nos da. Tenemos que estar totalmente listos a no devolver el mal por mal. Si alguien no nos da algo, no tenemos que estar tan malignos para no darle. Mira lo que dice aquí el Señor Jesús otra vez en Lucas capítulo 6. Señor Jesús hablando aquí. Si solo aman a quienes los aman, a ustedes, ¿qué mérito tienen? Si yo hago el bien solamente a los que me hacen el bien, ¿qué mérito tengo yo? ¿Qué bendición puedo recibir de Dios? Solamente rasco la espada de los que rascan la mía. Y dice, hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Es cierto, es como
Una persona puede ver a alguien que acaba de hacer un gesto en público. Uy, qué buena gente. Ni lo conoces. Ni sabes si es asesino, ni sabes si es violador, ni sabes si es un ladrón. Por el hecho de que acaba de hacer un gesto bueno y le considera una buena persona. Hasta los mismos pecadores pueden ser buena gente. Hermanos, preguntamos a los que son acusados por asesinatos y esas cosas, a sus círculos cercanos. Algunos te dirán que son padres perfectos o madres perfectos o buenos hermanos, pero siguen haciendo, eso no cambia el hecho de que son asesinos y todas esas cosas. Y Dios no va a considerar, escuchen bien hermanos, Dios no va a considerar en el día de juicio, según la palabra, que porque hicimos X cantidad de cosas buenas, merecemos entrar en el cielo. Es nuestra fe en Cristo. Un cristiano o un creyente debe tener buenas obras. Todos cristianos tienen buenas obras, pero no son las buenas obras que nos salven. Hasta los pecadores tienen buenas obras, pero no son creyentes. Pero todos que se consideran creyentes tienen buenas obras o deben tener buenas obras. Seguimos con lo que el Señor Jesús dice aquí en el versículo 33 de Lucas 6. Dice, y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Y dice en el versículo 35, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces, escuche bien, cuando haces estas cosas sin esperar nada a cambio, cuando bendice a los demás sin esperar nada a cambio, no porque te van a bendecir, dice, solamente entonces su recompensa del cielo será grande. Solo entonces. Cuando tu bondad no depende de la bondad de la otra persona. Cuando tú haces bien a una persona no depende de si la persona te va a hacer bien. Solamente entonces que Dios te espera ahí en el cielo con tu regalo. Dice, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que no son, Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. ¡Oh! Así que, ¿quiénes somos nosotros de mandar a la gente al infierno que Dios aún no lo ha hecho? Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Así que, ¿qué declaración tan anormal, por llamarlo así, para nuestro tiempo? Totalmente anormal para el mundo en el cual nosotros vivimos. Por eso, hermanos, si quieres vivir una vida que agrada a Dios, téngalo bien claro. No te sorprende que la gente te odian sin motivos. Si quieres vivir una vida que agrada a Dios, no te sorprende que la gente te odian sin motivos, porque a Cristo mismo le odiaron. Él lo odiaron. Seguimos con el versículo 17, el segundo consejo ahí. Pablo dice, compórtanse de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Compórtase de tal manera que todo el mundo vea que son personas honradas. Así que nuestra manera de comportarnos en público puede afectar nuestro propio testimonio. La manera que nos comportamos con los compañeros, la manera que nos comportamos con la gente circular, la gente del mundo, lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina, no lo que nosotros comemos. Dice el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la manera que nosotros tratamos con los del mundo, eso puede afectar nuestro propio testimonio. Si una persona que pretende ser creyente y es un mentiroso, o es un ladrón, o es un hipócrita, ¿qué pasará con esa persona? Perderá credibilidad en el momento que le pillan. La confianza es difícil de ganar, pero cuando se pierde, aún peor para recuperarla. Es fácil de perder la confianza y muy difícil de ganarla. Así que tenemos que ser, la manera que vivimos nuestras vidas en el mundo, la gente tiene que vernos como personas honradas. Así que con mi comportamiento puedo blasfemar en nombre de Dios y hacer que la gente también blasfeman contra el Señor. Qué tremendo, ¿no? Con mi comportamiento puedo blasfemar en nombre de Dios. Vamos terminando. Así que por eso en Romanos capítulo 2, versículo 24, el apóstol Pablo dice,
No es extraño que las Escrituras digan que los gentiles blasfeman el nombre de Dios a causa de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que la manera que yo vivo mi vida puede hacer que algunas personas tomen la decisión a nunca creer en Dios. Así que tengo que tenerlo bien claro, hermano, que si yo soy cristiano, tengo que reflejar la luz de Cristo en mi manera de vivir diariamente. Terminamos con el versículo 18 de Romanos 12. El versículo 18 dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible. Hermanos, no está diciendo que oren para vivir. No, es que lo que depende de ti, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos, porque eso depende de ti. Así que si depende de nosotros estar en paz con la gente, debemos hacer todo lo posible para estar en paz con ellos. Pedir perdón a quienes debemos pedir perdón y perdonar a quienes debemos perdonar. Eso quiere decir que si depende de nosotros estar en paz con la gente, debemos hacerlo. Debemos pedir perdón a quienes merecen nuestro perdón, o debemos perdonar a quienes debemos perdonar. Así que no podemos estar con los brazos cruzados, llenos de orgullos, esperando que sea Dios quien baja del cielo para resolver un problema que Él nos ha dado la capacidad a nosotros de hacerlo. Así que hay situaciones, hermanos, que están fuera de nuestras manos. Cosas que no dependen de nosotros para resolver o no dependen de nosotros para mantener, como la salvación. Nuestra salvación no depende de nosotros. La salvación viene de Dios, es un regalo de Dios. Pero la máquina para recibir esa salvación es nuestra fe en Cristo Jesús. Eso sí que depende de nosotros. Si creemos o no creemos en Cristo Jesús. Pero podemos pedirle a Dios para que incrementa nuestra fe, para que creamos más en Él. Quizás hay otras personas situaciones que no dependen de nosotros, porque las personas involucradas en esa situación toman la decisión de cerrar las puertas, para no quieren reconciliarse con nosotros, ya no quieren hablar con nosotros, o están muertas, ¿sabes? Porque me acuerdo mucho, una de las cosas que impactó mi vida, que mis padres se conocieron cuando mi madre era adolescente, y mi madre tenía 15 años, así, cuando yo nací. De eso. Entonces, siempre había existido como algo en el corazón de mi madre contra mi padre. Mi padre siempre se había sentido que no había hecho las cosas bien. No había hecho las cosas bien, sinceramente, porque no me quería cuando yo nací o cuando mi madre estaba embarazada de mí. Pero me alegré mucho, sin saberlo, como 3 meses antes que falleció mi padre. Mi madre estaba en mi país, se había ido al entierro de mi hermana pequeña. Y mi padre me llamó, y yo llamé a mi padre para saber cómo estaba, después de haberlo y hablamos, y le expliqué que mi madre estaba ahí. Y me hizo una pregunta: ¿piensas que tu madre ya me ha perdonado? ¿Y por qué no hablas con ella? ¿Sabes? Y hablaron, les conecté la llamada en WhatsApp, y yo me desconecté, les dejé hablar. Y poco después me volvió a llamar: ¿piensas que tu madre me ha perdonado? Así que creo que sí. Pero creo que sí. Así que llamé a mi madre y le expliqué: oye, será mejor que vayas a ver a este señor, a mi padre, vaya a su casa, habla con él claramente, cara a cara, y hacer las cosas bien claras que le has perdonado. Ella se fue con uno de mis tíos y habló con mi padre, que sí, te perdono, sí, hace como 40 y tantos años, acabaron, bla, 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 yo estoy bien. 3 meses después falleció mi padre. Y mi madre se quedó como aliviada de que lo que ella guardaba en su corazón lo había perdonado. Hay cosas que dependen de nosotros, hermanos, para que nosotros solucionamos. Hay otras cosas que no dependen de nosotros. Las cosas que no dependen de nosotros, hermanos, eso las dejamos a Dios para que Dios se lo haga. Pero las cosas que dependen de nosotros, como perdonar a quienes tenemos que perdonar y pedir perdón a quienes tenemos que pedir perdón, eso, hermanos, depende de nosotros. Mira lo que dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Esa es la versión de Reina Valera actualizada de 2015. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, tengan paz con todos los hombres. Si es posible, sí, si es posible, pues, pero en cuanto depende de vosotros. Así que si depende de ti para crear la paz, adelante. Así que nuestro poder, hermanos, o nuestro deber como creyentes,
es bendecir a los que nos decían el mal. Con eso terminamos. Orar por los que nos maldicen. Orar por ellos para que Dios los bendiga. Gozarnos con los que están gozosos y orar con los que están llorando. Esforzarnos a vivir en armonía entre nosotros y disfrutar de la presencia de cada uno con humildad y nunca devolver el mal por mal. Debemos vivir honradamente, haciendo todo lo posible para estar en paz con todos, si depende de nosotros. Debemos llorar con los que lloran. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aplicar la palabra que hemos escuchado en nuestras vidas? ¿Estamos sinceramente dispuestos a aplicar la palabra que hemos escuchado en nuestras vidas? Sinceramente, eso es una decisión que pertenece a cada uno de ustedes. Pertenece a mí como pertenece a cada uno de ustedes. Nadie debe obligar a nadie para que tome esas decisiones. Pero una cosa quiero darle como consejo. Si vivimos de acuerdo al daño que nos hicieron, no será difícil que nosotros perdonamos a las personas. Así que tenemos que hacer. No debemos vivir de acuerdo al daño que nos hicieron, sino al bien que Cristo hizo por nosotros. No debemos vivir de acuerdo al daño que la gente nos hicieron en nuestras vidas, que nos calumniaron, intentaron de destruirnos, intentaron de humillarnos hasta el suelo, destrozaron nuestro futuro, arruinaron todo lo que nosotros habíamos deseado de tener. No debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a ese daño, pero debemos vivir nuestras vidas de acuerdo al amor y la gracia que Cristo ha derramado sobre nosotros. Amén. Padre, gracias.